Sí, sobre todo esa pérdida del control que él cuenta, pero yo creo que en el fondo esto no lo quiere decir él porque no está dentro de su ámbito de acción, pero evidentemente eso lo que indica es que los ataques de los Estados Unidos bien pueden haber destruido seguramente la infraestructura, la capacidad para fabricar, pero tal vez lo más importante, que es el material ya preparado, ese se mantiene intacto. Y insisto, él no sabe dónde está, y así nos lo ha dicho, pero evidentemente Irán tuvo la capacidad de colocarlo a resguardo. Y eso se lo han dicho los funcionarios, nos lo acaba de contar. Y creo que otro de los grandes titulares de la entrevista es que ha dicho claramente que Irán no tiene armas nucleares. Tiene capacidad, o estaría cerca, o tendría posibilidades, pero ahora mismo, tal y como había insistido Benjamín Netanyahu, que era cuestión prácticamente de días, eso lo ha desmentido, creo que es uno de los titulares de esta entrevista, y es sin duda Rafael Mariano Grossi es uno de los hombres más buscados y que más escuchados han sido en las últimas horas por el papel que juega en todo este conflicto. No, en este momento de coyuntura, de acuerdo, es el gran experto en el mundo alrededor de las armas nucleares. Coincide esto que acaba de decir el argentino, repito su nombre, Rafael Grossi, con un informe de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, que está subordinada al presidente Donald Trump, por supuesto, concluyendo que el ataque contra las instalaciones nucleares en Irán solo retrasó el programa nuclear, pero no es el éxito militar que está predicando el presidente Donald Trump en Washington. Juan Camilo. Néstor, y una de las muchas frases que ha utilizado el presidente Trump esta mañana, luego de que este reporte se haya filtrado por parte de medios de comunicación, es que esto es como un Hiroshima o como un Nagasaki, que en ese momento esas bombas, en ese entonces nucleares, lograron acabar con la guerra, que este ataque que él lanzó en contra de 3 instalaciones nucleares en la República Islámica de Irán, lograron acabar con esa guerra. Se fue con todo en contra de los medios de comunicación, asegurando que son basura, son escoria, que CNN, el New York Times y que también otros medios que han compartido este reporte de la Agencia de Inteligencia de Defensa, que es del Pentágono, están mintiendo. El informe lo que dice concretamente es que los ataques lanzados en contra de las 3 instalaciones nucleares de Irán durante este fin de semana solamente pudieron retrasar hasta unos 6 meses el desarrollo de armas nucleares por parte de la República Islámica de Irán. Recordemos que antes del ataque se estimaba que Irán estaba, de acuerdo a otros reportes de inteligencia, de agencias de inteligencia de los Estados Unidos, a unos 3 meses de desarrollar el arma nuclear. Ahora solamente se le añadiría entonces ese periodo de unos 6 meses. Pero además, este reporte filtrado también indica algo que comentaba el señor Grossi, y es que muy seguramente el uranio enriquecido por parte de Irán había sido movilizado hacia otros sitios seguros, precisamente para evitar una afectación por cuenta de un ataque de los Estados Unidos o de Israel. Y por eso es la furia del presidente Trump quien presentó este ataque como exitoso, pero sus mismas agencias de inteligencia lo están desmintiendo a esta hora con este reporte que se conoce. Particularmente, bueno, también hay que destacar que de hecho el presidente Trump está en este momento en finalizando su participación en la cumbre de la OTAN, está dando una rueda de prensa reiterando que su ataque fue un éxito y que son los medios los que están en contra del pueblo estadounidense y en contra de estos pilotos que hicieron un trabajo increíble, Néstor. Víctor Mosquera, abogado de Miguel Uribe Turbay, denunció penalmente al presidente Gustavo Petro, asegurando que sus declaraciones en contra del senador y de su familia crearon un ambiente hostil. Son más de 43 trinos en una red social donde ambientó un ambiente hostil, discriminatorio y de odio contra Miguel Uribe, y generó un ambiente que pudo haber llevado a este atentado. Ante esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió: si hay alguien que le ha ido mal, aparte de Miguel Uribe y su familia, con el atentado contra Miguel Uribe, es al gobierno nacional. Ahí están las encuestas. Para la Fiscalía General de la Nación, el atentado en contra de Miguel Uribe fue con fines políticos. Así lo ratificó la jefe de esa entidad, Luz Adriana Camargo, en un claro respaldo a la teoría de la fiscal del caso, que dijo que el hecho del ataque fue por ser senador y por estar desarrollando campaña política como precandidato a la presidencia de la República. Con total contundencia, esta mañana hay que decir que el ente acusador no tiene evidencia de un móvil distinto.
aunque el gobierno en cabeza del ministro del Interior sigue insistiendo en la teoría de que ese atentado tenía el objetivo de desestabilizar el gobierno y que es el gobierno al que le ha ido mal con ese atentado, aparte del precandidato y su familia. Hoy todos los esfuerzos judiciales están en encontrar a alias el costeño o Chipi, se llama Elder José Arteaga, y por él ofrecen 300 millones de pesos por información de su paradero y los móviles del atentado por el que ahora se habla de la pista Caquetá. En este departamento es donde están las respuestas de la orden de asesinar al senador, porque al hablar de esa región, alias Gabriela, una de las capturadas, confesó que le ofrecieron esconderse en la selva bajo la protección de la guerrilla y recibir entrenamiento en el manejo de drones o francotirador. El interrogante ahora es a qué guerrilla se refería, porque ahí delinquen la de Calarcá, la de Iván Márquez y también la de Iván Mordisco. Se va a acabar el gobierno del presidente Petro sin que se cumpla una de sus obsesiones, sacar a Thomas Gregan Sons de la elaboración de pasaportes. Faltan 36 días para que se acabe el actual contrato. La canciller Laura Sarabia anunció entonces una nueva declaratoria de urgencia manifiesta, que esa es la figura técnica, la manera como la Cancillería espera que la misma empresa siga emitiendo los pasaportes al menos por 11 meses más, es decir, hasta agosto del próximo año, lo que representaría una nueva contratación directa con la empresa graduada de enemiga por el presidente Gustavo Petro. Sería la tercera urgencia manifiesta en este gobierno. Solo pasaron unas horas desde ese anuncio de la canciller para que el presidente Gustavo Petro en ese Consejo de Ministros sentenciara que no va a permitir una nueva urgencia que prorrogue el contrato de Thomas Gregan Sons, lo que significa que el presidente otra vez está en desacuerdo con su canciller de turno por el 9 de la mañana, 8 minutos. Atención, hay dos noticias de última hora, Felipe. La primera, mensaje de la esposa de Miguel Uribe, que se llama, sí, que pues, no debo recordarle que ha demostrado durante estas casi ya 3 semanas ser una mujer muy, muy valiente. Mensaje esta mañana con algún reporte esperanzador alrededor de Miguel, de su familia, de cómo hay que seguirlos acompañando en oración. Esta es la primera noticia. En la Fundación Santa Fe, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, 18 días han pasado desde que este joven de 15 años le disparó a Miguel Uribe Turbay en el Parque El Golfito de la localidad de Fontibón. Sigue la ilusión de decenas de personas que vienen aquí a la Fundación Santa Fe a orar por la recuperación del senador y precandidato, cuya condición, recordemos, según el último parte médico, sigue siendo grave luego de haber sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Hace unos minutos, como usted mencionaba, María Claudia Tarazona publicó un conmovedor video en el que se ve a Miguel Uribe Turbay tocando el piano acompañado con su pequeño hijo y cantando una canción que es muy conocida para todos aquí en Colombia, es La Tierra del Olvido de Carlos Vives. Este video estuvo acompañado con un mensaje, el de María Claudia Tarazona, que escribió lo siguiente y se lo leo textual: aunque no lo pueda ver, sé que está sobrando. Gracias Dios y gracias Virgen María. Si hubiera una palabra más grande y poderosa la diría. Por ahora, gracias a todas las personas que a través de sus oraciones, fe y amor y una buena energía han mantenido a Miguel con vida y a mi familia en pie. Escuchemos, Néstor, el video que publicó María Claudia Tarazona en sus redes sociales. Dale, vamos juntos, mira. Aquí vamos juntos. ¿Estás listo? 1, 2, 3. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el sol espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. Y dice, ¿vamos a cantar el coro? En el video, Néstor, se ve a Miguel Uribe Turbay tocando el piano, como le decía, acompañado de su pequeño hijo, el hijo que tiene con María Claudia Tarazona de no más de 5 años. El niño viste un saquito verde con un reno ahí estampado, Néstor. Al parecer este video habría sido grabado en diciembre del año pasado. Cierra la esposa de Miguel Uribe esta publicación, Néstor, con un mensaje contundente. Recuerden siempre, el amor lo mantiene vivo, el amor de Dios y de cada uno de nosotros. Ese fue el mensaje de María Claudia Tarazona en este nuevo, se puede decir, comunicado que publica en sus redes sociales. Felipe, gracias. Este video, Felipe, me parece conmovedor porque ese niño que usted ve sentado ahí tocando el piano con el papá debe ser, me imagino, naturalmente, Felipe,
la razón por la cual Miguel Uribe sigue vivo. Le está batallando. Sin lugar a dudas, sabe que yo debo confesar casi que con vergüenza que yo no sabía que Miguel era pianista, tocaba acordeón, guitarra, cantaba, sí, no tenía ni idea. Y canta buen, bien, Felipe. Buen cantante, sí. Felipe, para mí ha sido una revelación. Pues, yo tengo la sensación de que el atentado a Miguel Uribe permitió descubrir quién era Miguel Uribe. Y entonces la gente ha descubierto lo que usted, que toca piano, que toca acordeón, que canta vallenato, que toca batería, guitarra también, que violonchelo, que le jala la música, que le gusta, que tiene oído, la verdad que ya quisiera yo. Además, el acordeón es dificilísimo. Pero por ejemplo, es un bacán para decirlo coloquialmente en esto. Juega ajedrez y jugó muy, muy bien ajedrez, que tiene una fundación para desarrollar a niños en zonas vulnerables a través del ajedrez. Es decir, lo que ha habido con Miguel Felipe es una conexión de una persona de la que no sabía Colombia muchísimas cosas. La música, el ajedrez, la devoción por causas sociales, por ejemplo. Así que yo creo que hay una especie de enamoramiento, porque no es un muchacho de 39 años cualquiera, evidentemente. Es decir, es un tipo especial, con una sensibilidad especial. Y me parece que ha surgido allí un clic, una sinceridad. Lo que estamos viendo con el niño me parte en el corazón. Sí, a todos. Felipe. Pero fíjese que su esposa, María Claudia Tarazona, ha tenido la inteligencia de mostrar estos videos para generar pues también una empatía, una solidaridad, pero sin mucho esfuerzo, una ternura. Es una cosa natural. Claro, pero sin mostrarle la cara al niño, porque también pues es consciente que hay que proteger, hay que proteger su seguridad. Hay una foto que sale con un disfraz, con una máscara pintada. Niño, todo es divino. Sí, y esta desde arriba precisamente para no ponerlo en riesgo. Y las niñas grandes de María Claudia también son niñas divinas. Miguel es deportista, Felipe, es buen papá, le canta los videos al niño, es buen esposo, es músico, tiene sensibilidad social, mejor dicho, es puro amor genuino, me parece, lo que está pasando con la figura de lo que hemos visto en la solidaridad de los colombianos, pues reflejan eso, Néstor. Las oraciones enfrente de la Fundación Santa Fe, las misas, las marchas, bueno, la marcha del silencio que vivimos, pues reflejan lo que usted está diciendo con respecto a Miguel. Felipe, me llega a pasar a mí algo, yo no tengo videos, no toco ningún instrumento, no tengo una fundación, ¿me entiende lo que le quiero decir? Que Miguel es un tipo genuinamente especial, porque hacía todo esto y no pantallaba con todo esto, si me entiende lo que le quiero decir. Lo importante es que seguimos orando, seguimos pidiendo a Dios el milagro, y como le decía, y como le decía yo ayer a Dios en mi oración personal, haz tu voluntad, porque es Él el que sabe. Muy bien, 9 de la mañana, 14 minutos. ¿Qué me iba a decir Héctor que lo corté, lo dejé en la mitad del camino? No, le iba a decir, Néstor, que sí, Miguel es un hombre muy especial, todo lo que ustedes han relatado y que la sociedad colombiana está descubriendo de él, ha sido su característica desde muy joven, en realidad, desde niño, diría yo. Yo tengo la oportunidad de conocerlo, no como niño, pero sí como joven, porque fue compañero de estudio en la universidad y amigo relativamente cercano de mi hijo en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Derecho, y ahí pues tuve oportunidad de conocer todo este talento de lo que uno llama un bacán, digamos, realmente un tipo buena persona, un tipo querido, un tipo con el que dan ganas de estar para conversar, para disfrutar, porque además, como usted lo dice, tiene también una sensibilidad social. Yo después tuve oportunidad de estar con él en actividades políticas y además pues también, digamos, su presencia genera una atracción especial, eso que se conoce como carisma. Yo creo que lo tenía Miguel. Él pues escogió el camino político que escogió, que lo hacía tener un discurso duro, pues de seguridad fuerte, y un discurso de derecha que me parece que no coincidía con su
coincide con su personalidad, pero es un hombre de unos valores extraordinarios. Por eso desde el primer momento a mí me ha impactado mucho, pero además he estado permanentemente haciendo fuerza y poniéndole buena energía y confiando en que Miguel, por su vitalidad y por su juventud, se va a recuperar. Y usted conoce a Miguel como compañero de su hijo y le conoce toda esta versión musical que además es tan genuina y tan alegre. Pero yo lo conocí trabajé con él 3 años en la alcaldía y es un hombre sumamente disciplinado y estudioso. O sea, esa dualidad entre ser alegre, entre en el momento de la fiesta ser el centro de la fiesta, pasar al piano, después a la guitarra, combina muy raramente, pero muy bien, con una persona disciplinada, estricta y muy trabajadora. Y académicamente juicioso, políticamente. Muy trabajador, él es sumamente... Néstor, pero mire, lo que está pasando con Miguel... Señor Luis Ernesto. Lo que está pasando con Miguel Ahora, déjeme aclarar una cosa, Luis Ernesto, déjeme aclarar una cosa. Miguel está bien, Felipe, no quiero que esto suene como si le estuviésemos despidiendo. Nada, Miguel está bien, al contrario, lo que hoy parece haber buenas noticias. Es un milagro del estado de salud. Señor. Es un milagro, cada día de avance es verdaderamente milagroso y por eso yo no tengo duda de que Miguel lo tienen para otras cosas. Pero lo que estamos viendo con Miguel, acá también conozco desde hace muchos años, militamos juntos en el Partido Liberal, pero la polarización del país nos dejó en orillas muy opuestas. Es que es la humanización de la política y absolutamente todos los políticos tienen historias de vida como la que estamos narrando de Miguel. Tiene una etapa como padre, tiene una etapa como hijo, tiene una etapa y se ha deshumanizado tanto el debate político, la controversia política, que perdemos de vista que al final todos tienen ese tipo de tragedias, de emociones, y eso nos debería conectar mucho más. Ahora, Miguel como político, como ser humano, Felipe, creo que lo que está demostrando, me da pena con Luis Enrique, es lo contrario, es un tipo especial. Luis Ernesto, perdóneme, es un tipo especial. 9 de la mañana, 18 minutos, esta es la primera noticia de última hora, reporte de la familia de su esposa, María Claudia, sobre Miguel. La segunda noticia, el gobierno, la Casa de Nariño, acaba de hacer público el decreto, queda derogado oficialmente el decretazo, es decir, la citación por decreto a la famosa consulta popular. En la Casa de Nariño se encuentra Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. Se trata de la publicación en el Diario Oficial número 53.159 del decreto número 0703 del año 2025 con fecha del 24 de junio, con el cual el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, deroga el decreto 639 del 11 de junio de 2025, el llamado decretazo con el que se convocaba a la consulta popular para el próximo 7 de agosto. Entre las consideraciones que hace el Gobierno Nacional para la derogatoria de este decreto está que una vez el Congreso de la República culminó el trámite del proyecto de ley de reforma laboral y se efectuó la conciliación el pasado viernes 20 de junio, ya no se hace necesaria la convocatoria a consulta popular, ya que el documento o el texto que va a ser sancionado esta tarde por el presidente Gustavo Petro incluye disposiciones que recogen ampliamente el contenido material de las preguntas que serían sometidas al criterio del pueblo colombiano en la jornada electoral de la consulta popular, es decir, las 12 preguntas de la consulta. El decreto está firmado por el presidente Gustavo Petro y todos los ministros, salvo la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Allí firmó el ministro encargado Mauricio Cabrera Leal y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. En su reemplazo firmó el ministro encargado Kevin Fernando Henao Martínez, pero de resto todos los ministros firmaron este decreto, con lo que ya se finaliza este decretazo, ya queda derogado este decretazo que convocaba a la consulta popular, Néstor. ¿Tiene la firma del ministro de Justicia, del ministro Montealegre, Andrés? Sí, señor, ministro de Justicia y de Derecho, Luis Eduardo Montealegre Linet. Recuerde que él no se había posesionado al momento de la firma del decreto 639. No firmó el decretazo, firmó la derogatoria entonces del decretazo. Hablando de la reforma laboral, está confirmando también el gobierno que la sanción de la reforma laboral será hoy a mediodía, a las 12, dentro de 2 horas y media largas, en la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, un espacio, por supuesto, lleno de simbolismos para el señor presidente. Marcela Peña.
Hola Néstor, buenos días. Hoy el gobierno está de celebración porque hoy, con la firma del presidente Gustavo Petro, la reforma laboral se convierte en ley de la República. Un triunfo para el gobierno en medio de unas semanas que han sido complejas y de mucha polémica por los llamados del gobierno no solo a consulta popular, sino también a una constituyente. Este es el ministro de Trabajo, Antonio Sangui. Aprobando una reforma laboral progresista en clave de derechos, una reforma laboral que va a garantizar trabajo digno y decente, mejorando nuestro aparato productivo. Una reforma laboral que fue el resultado de un amplio debate de más de año y medio en la Cámara de Representantes y luego en el Senado, que sobrevivió a su archivo en la Comisión Séptima. ¿Qué cambia para los colombianos con esta reforma? Aunque se firma hoy la reforma, no aumentan los recargos nocturnos inmediatamente. Para eso hay que esperar 6 meses, así lo dice la ley, así que espere esas 2 horas adicionales de recargos hacia finales del 2025. Por otro lado, los recargos dominicales y festivos aumentan de forma gradual. Quedan en el 80% a partir de hoy, pasan a 90% el 1 de julio del 2026 y al 100% el 1 de enero del 2027. Las plataformas digitales de repartición de domicilios, como por ejemplo Rappi, comenzarán a pagar seguridad social, es decir, salud y pensión para sus repartidores, incluso cuando los consideren trabajadores independientes. Para eso se va a hacer un cálculo y se van a hacer cotizaciones a tiempo parcial. Cotizaciones a tiempo parcial también se van a permitir para las empleadas del servicio doméstico, que van a poder cotizar a salud y pensión sin que tengan que salir del Sisbén, por ejemplo, si no trabajan a tiempo completo. La reforma además convierte a los aprendices del SENA en empleados con contrato laboral a término fijo y limita los contratos a término fijo para todos los empleados del país a un máximo de 4 años. Esta reforma solamente aplica para los empleados privados, no aplica para los servidores públicos, tampoco para los trabajadores oficiales, y esto suena obvio, pero mucha gente lo pierde de vista. Es probable que tampoco se aplique para los empleados que son informales. Ya que hablamos de informalidad, ahí está la gran pelea con el sector privado. ANIF, por ejemplo, estima que esta reforma, que aumenta los costos laborales, puede poner en riesgo 140,000 empleos formales en el país, empleos que se pueden ir a la informalidad o simplemente desaparecer. En la misma línea ha hablado el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Como lo hemos advertido, esta reforma incrementará los costos laborales entre un 18 y 34%. Afectará a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente las que trabajan y laboran durante las noches dominicales y festivos. Traerá como consecuencia la destrucción de miles de empleos y el incremento de la informalidad. El gobierno finalmente retiró el decreto llamando a la consulta popular, pero ahora está montado en otra aventura, la aventura de llamar a una constituyente. Esto dijo el presidente Gustavo Petro el fin de semana. Cumplo mi palabra, pero eso no significa que al cesar la convocatoria al soberano popular para un tema particular que era la reforma laboral, no cejemos en el esfuerzo, no dejemos la energía para que ahora el pueblo colombiano, todo y toda como soberano popular, se pueda autoconvocar ya no para resolver un problema particular, sino el gran problema que hoy tiene Colombia en muchos temas. Al sol de hoy, la reforma laboral es la única de las 3 reformas del gobierno Petro que parece que va a entrar en vigencia. La reforma pensional está en veremos en medio de la orden de la Corte Constitucional de devolverle el texto a la Cámara de Representantes, y de la reforma a la salud no tenemos avances. Marcela Peña, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Alguien me pregunta, ¿cómo puedo ayudar a un amigo que está viviendo una situación difícil? La respuesta no es fácil, porque depende mucho del tipo de relación, depende mucho de la situación. Pero lo importante pasa por 3 acciones muy puntuales. La primera, estar presente, estar ahí, así sea para llorar con él o con ella, así sea simplemente para hacer silencio, pero hay que estar ahí. La segunda, ayudar a que esa persona viva en la realidad, que no
vaya a salirse de las condiciones y de las características reales. Porque a veces, por los problemas, terminamos en mundos que no existen. Y la tercera, tener acciones claras de cómo puedo ayudar. No, yo puedo hablar con tal persona, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Ese es el camino. Nosotros no somos solucionadores de problemas. Somos hermanos, hermanas que acompañamos a los otros. Y claro, siempre teniendo la mejor actitud. Siempre confiando y creyendo que todo va a estar bien. Tú sabes. Información económica a las 9 de la mañana, 26 minutos. En pocos días entra en vigencia un seguro obligatorio en todo el país. Sumamente importante para quienes piensan comprar vivienda nueva, el seguro decenal. La póliza tiene su origen en la Ley de Vivienda Segura del año 2016, promulgada tras el colapso, recuerde usted, del edificio Space en Medellín. Desde entonces su implementación ha sido gradual en las principales ciudades del país. Desde el 1 de enero de 2022, este seguro es obligatorio para construcciones nuevas en Bogotá, Medellín y otros 33 municipios cercanos. Posteriormente, desde julio de 2024, la obligación se extendió a Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y 36 municipios cercanos. Y desde el próximo 1 de julio, la otra semana, será obligatorio en todo el país para los constructores de vivienda nueva. El seguro protege tanto a compradores como a constructores y promotores frente a los riesgos de ruina o amenaza de ruina ocasionados por errores de diseño, defectos en los materiales, vicios del suelo o fallas constructivas por un periodo de 10 años. Fase Colda recomienda a los compradores de vivienda nueva a preguntar al constructor si esta cuenta o contará con un seguro decenal. En información de mercados, el dólar abre a la baja levemente, una caída muy leve de apenas 2 pesos, cotización promedio 4.079 pesos en Colombia. En el mundo, el dólar se está fortaleciendo muy poco, 0,07% frente a las principales monedas. Relación euro-peso colombiano, cae 17 pesos el euro, 4.730 pesos. El petróleo de referencia Brent está subiendo 0,8%, se ubica a esta hora en $67,67 por barril. Estás escuchando Blue Radio. La relación del presidente Gustavo Petro con el gremio médico ha atravesado momentos de fuerte tensión y su más reciente declaración en Medellín, cuando compartía tarima con jefes de bandas criminales, no ha hecho más que avivar la controversia al afirmar, abro comillas, las regiones de Colombia y barrios populares de Colombia no tienen buena salud porque salen profesionales con dinero y no quieren salir del poblado o del Parque de la 93, cierro comillas, haciendo referencia a que se pagan más de 30 millones de pesos en Colombia por estudiar medicina. Al presidente Petro se le olvida que el valor de un semestre de medicina en una universidad pública en Colombia varía según la institución y el estrato socioeconómico del estudiante, ya que en muchas universidades públicas aplican un sistema de matrícula diferencial. La respuesta no se... 9 de la mañana, 29 minutos. Felipe, están protestando en cadena todas las organizaciones médicas científicas de Colombia por la frase del presidente Petro de Medellín sobre los médicos, diciendo que la salud es mala en Colombia porque solamente estudian medicina los ricos y que entonces los ricos se van a tomar tinto al poblado, al Parque de la 93. Y sí, eso es lo que dice el presidente Petro, que ha molestado con razón, me parece, tanto a los médicos y a las enfermeras y a los camilleros que se sienten ofendidos. Escriben Médicos de Colombia, una asociación, diciendo: acabó con el sistema de salud, ahora menosprecia a los médicos, maltrata a los pacientes. ¿Qué más se puede decir? Y están los médicos, Felipe, haciendo una cosa muy interesante hoy en redes sociales, que es poniéndole una imagen de dónde están trabajando. Entonces se toman una selfie, una fotografía de cómo es su día a día. La vi, sí, y entonces le dicen al presidente: no estamos en el Parque de la 93. Y le están poniendo mensajes pues desde todos los rincones de Colombia para contestarle al presidente Petro que los médicos no están solamente ni en el poblado ni en el Parque de la 93, que por supuesto es una muy mala caricatura que hace. Es una estigmatización de los médicos
que porque estudian en las universidades privadas, porque es que este tema lo ató a hacer Pilo Paga para decir, es que yo no estuve de acuerdo con José Pilo Paga porque va para la plata nuevamente los ricos no sé qué. Pero si estudian medicina en la Nacional, también se quedan en Bogotá. Es que eso le iba a decir, usted sabe dónde estudió, por decirle algo. ¿Usted sabe dónde estudió medicina el doctor Fernando Jaquime, el genio que está atendiendo a Miguel Uribe? ¿De la Nacional? En la Escuela Militar de Medicina y Ciencias de la Salud Pública. En la militar, y en la Nacional tienen extraordinarios médicos, Néstor, pero el tema no es... El presidente cree que todo... A ver, primero, no voy a descubrir nada, Felipe. El señor presidente cree que ser rico es malo. Segundo, el presidente Petro cree que todos los ricos, y para él es rico todo el que no es petrista, entonces es rico y nazi. Sí, rico, nazi. Pero Néstor, es que el problema, permíteme, María Consuelo, el problema no es... Todos ellos estudian en la Universidad de los Andes. El presidente Petro no se ha dado cuenta, Felipe, que hay una cantidad de facultades de universidades públicas en donde también se enseña medicina. No, y que si el problema pero tiene la razón el presidente en algo más que... La del Valle. Que no destroce el ICETEX, que era la entidad que tenía cómo darle crédito a las personas para poder pagar una matrícula costosa, bajo su elección además. Se estudia, María Consuelo. La contradicción es total. Pagó la universidad con ICETEX. Claro. No es rico, no es nada. Y hoy es un buen cirujano cardiovascular. Me escriben personas, Felipe, de la Universidad Nacional de Colombia que tiene facultad de medicina, una de las mejores además, en donde la matrícula en la Universidad Nacional creo que puede costar 8 o 9 millones de pesos para los más ricos, porque se paga por declaración de renta. Y hay quienes estudian casi que gratis en la Universidad Nacional. Pero Néstor, el problema no es si sale de una universidad pública o una universidad privada. El problema es que una vez se gradúa el médico, y más aún si obtiene un título de especialización en un área especial, pues va a querer y va a tener un nivel de ingresos bueno, porque para eso estudió y eso está bien que gane bien, pues seguramente no va a querer irse al lugar más remoto, sino que va a querer por su familia, por el colegio al que asisten sus hijos, va a querer quedarse en un centro urbano. Y eso va a ser lo mismo si el señor sale de los Andes o de la Nacional. Va a ser lo mismo si el señor médico es colombiano o es francés. Es que mire, en todos los países tienen exactamente el mismo problema, y es que los especialistas, los médicos no quieren irse a los lugares más remotos porque quieren tener una vida en un lugar como una gran ciudad. Para eso llegaron al gobierno. Es que si hay algo que funciona regular, y suponiendo que sea cierto que los médicos, Felipe, están mal distribuidos y que todos están en Bogotá o Medellín, que no es cierto. En el Parque La 93, sí. Que no es cierto, una caricatura. Felipe, no es cierto. Por supuesto que no, el gobierno tiene que crear un programa para repartirlos mejor, pero este cuento de que es que porque son ricos, y entonces los médicos le están publicando esto, con un hashtag, como se dice, Felipe, en el mundo de las redes sociales, aquí tomando tinto en la 93. Y que el médico trabaja 36 horas para cuadrarse en caja, por lo menos para cuadrarse el turno para vivir el mes. No es que un médico gane bien en estos momentos. De hecho, ganan demasiado poco para todo lo que tienen que trabajar. Son turnos eternos de 12 horas. Y me recuerda esto, Néstor, brevemente, en la pandemia. ¿Se acuerda usted cuando también en algún momento se empezó a estigmatizar a los médicos y buena parte de las personas le empezaron a hacer el feo porque tenían miedo que fueran a contagiar precisamente a sus familiares por tener que trabajar intensivamente en clínicas y hospitales, donde casi que era a nivel colectivo en el barrio, en los vecindarios? Recuerda que aquí entrevistamos a muchos médicos que les decían que en su casa pasaban a dejarles mensajes y cosas. Entonces, otra vez, cuando han sido siempre los que se ponen en la primera fila, ¿no? Para capotear tormentas como una pandemia, ni más ni menos, nuevamente estigmatizándolos y caricaturizándolos, que es lo que es más triste de todo. De pocos elogios a esto, Colombia, que es una frase, Aurelio, perdóneme, con la que arranca el presidente Gustavo Petro, diciendo que la salud en Colombia es mala porque, ¿no? Que es una presunción además terriblemente injusta. No tenemos un mal sistema de salud. Es mejorable, por supuesto, pero el presidente Petro desde hace 3 años está en esto, en que está dedicado a acabarla. En Colombia, Néstor, literalmente. Que nosotros no tenemos buena salud, es lo que dice el presidente. Pero es que a él le gusta la medicina cubana. Acuérdese. En Colombia hay 63 programas de pregrado para estudiar medicina y están en 26 municipios del país. Y a mí se me da mucha pena contradecir a
a Luis Ernesto, pero muchos médicos, conozco incluso compañeros míos de colegio que estudiaron medicina en la Universidad Nacional y se fueron a los departamentos de distantes de Bogotá a trabajar. Y hay algo que que es peor, Néstor. En la exposición de motivos de la reforma a la salud, lo dice el ministro Guillermo Jaramillo en el proyecto de ley, que el problema de los médicos en Colombia es que ganan muy poco. Dice que en los últimos 25 años el sueldo mensual de los médicos en Colombia solo ha subido en pesos constantes 35.000 pesos. Hoy un médico en Colombia se gana en promedio, un médico general, 3,5 millones de pesos al mes. En Estados Unidos se gana $18,000. Aquí el problema es la falta de dignidad que tiene el cuerpo médico y todas las profesiones de la salud para ser bien remunerados. Y es más, contrario a lo que Petro dice, dignidad, Aurelio? Pues que tienen un trabajo muy pesado con muy mala remuneración, esto. Un trabajo de 17 horas diarias. Pero no es la falta de dignidad, entonces le corrijo un poquito la frase, es la falta de condiciones dignas. Bueno, la falta de un trabajo digno. Le agradezco la precisión. Y algo que quisiera añadir, y en el caso de los especialistas sí que es más difícil. Aquí lo primero que hay que corregir es que quienes salgan de Bogotá o de las capitales principales del país pudieran ganar incluso más, que haya bonos por territorialidad para que esa profesión, si le duele tanto al doctor Petro, que se queden en el poblado, precisamente se puedan ir para Urabá en condiciones aún mejores que las que tenían en las capitales. Aurelio, los médicos de todo el país se sienten indignados, están molestos con el presidente por esta afirmación o por esta cadena de afirmaciones que ha generado inclusive pronunciamientos de los gremios. Camila Carvajal. Gremios como las sociedades científicas, los urólogos, los cirujanos, también la Asociación de Trabajadores de la Salud, que dicen que esas palabras del presidente Petro son inapropiadas, peligrosas, alimentan la estigmatización y la polarización en el país. ¿Cuál es el contexto de esta noticia? Esta historia comienza el sábado en medio de la muy polémica tarima en la Alpujarra en Medellín. Allí el presidente de la República, Gustavo Petro, estaba hablando de derechos laborales, estaba hablando de educación y en ese momento regaña al ministro Daniel Rojas, precisamente de educación. Le dice que no ha hecho lo suficiente para garantizar educación superior gratuita y que, por ejemplo, no todo el mundo puede pagar una carrera, un semestre de 30 millones de pesos para estudiar medicina, que eso debería también resolverse en las universidades públicas. Eso es lo que viene diciendo el presidente cuando se mete con el tema de los médicos y dice que no quieren ir a las zonas apartadas porque como solo lo estudian hijos de los ricos, entonces, asegura el presidente, por eso es que en distintas regiones o barrios del país la salud es mala. Yo ya no le entrego dinero a hacer pilopaga porque eso es para subsidiar universidades privadas que cobran la facultad de medicina, ser médico a 30 millones el semestre. ¿Y qué pobre puede hacer eso? Por eso las regiones de Colombia no tienen buena salud. Los barrios populares de Colombia no tienen buena salud porque salen profesionales con dinero y no quieren salir del poblado o no quieren salir del Parque de la 93. Algunos por ética nos acompañan, pero es que tienen que haber miles de médicas y médicos, decenas de miles y casi 100,000 más enfermeras que se tienen que educar en todos los territorios de Colombia, para lo cual el ministro de Educación no me ha presentado el programa. Debe haber... Y ahí es el regaño al ministro. También le pide al ministro de Defensa que incluso la formación de los soldados y de quienes hacen carrera militar incluya esa profesionalización, y eso es lo que provoca esa respuesta, no solo, Néstor, de las asociaciones, la asociación científica, los urólogos, los de cirugía, los médicos, todos los médicos, enfermeras y personal de la salud que siguen reportando con esa tendencia cada vez más viral en redes sociales su puesto de trabajo, diciendo que no están tomando tinto en el Parque de la 93. Solo dos datos finales.
Uno, tiene que recordar el señor presidente que los médicos en Colombia tienen una cosa que es obligatoria, que se llama el año rural, que la asigna su Ministerio de Salud y que dice a dónde van. En el primer año de trabajo, los médicos no se puede escoger, les asignan la plaza disponible. Hay veces en ciudades capitales, otras veces muy lejos del Parque de la 93 o del Poblado en Medellín. Camila, gracias, 9:40 minutos. Felipe, leo dos mensajes. Doctor Alfredo Sedán, que escribe vía Twitter, no tengo el gusto de conocerlo, dice: solamente quiero contarle a Petro que yo estudié medicina en la Universidad de Antioquia, pagaba 1.000 pesos el semestre, así que el cuento de que vale estudiar 30 millones de pesos medicina, como si todos los estudiantes fueran derecho a la Universidad de los Andes, no es cierto, ¿no? Aquí hay 63 universidades, programas universitarios, en universidades públicas inclusive, en donde se puede estudiar medicina, y se pagan tarifas diferentes, matrículas diferentes. Segundo mensaje. Una señora Cielito: soy estrato 3, madre soltera y un hijo médico que ahora está en Alemania, donde se hizo anestesiólogo. Quiere volver, pero este gobierno acabó con la salud. Así que, Felipe, esto es no solo con los médicos, sino con las familias de los médicos, la ofensa del presidente Gustavo Petro. Sí. ¿Qué hacemos? Es que la estigmatización y el odio permanente del presidente para tapar sus fracasos, por supuesto, porque yo quisiera saber estadísticamente, de golpe, Aurelio sabe el dato, ¿cuántos estudiantes en el país se han beneficiado de los créditos del ICETEX? Aurelio, ¿tiene el dato? ¿Cuántos estudiantes hemos pasado por el ICETEX? Pero uno no sabe realmente cuántos históricamente, pero por ejemplo hoy en Colombia cerca de 400.000 están siendo beneficiados por créditos del ICETEX. La historia de los últimos 50 años, Felipe, yo creo que somos millones. 9:42, el doctor Agamenón Quintero es el presidente de la Asociación de Sociedades Científicas en Colombia. Doctor Agamenón, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo estás? Doctor Armagedón, como le diría Petro. Doctor Agamenón, ¿qué reacción, qué le están diciendo a ustedes los médicos sobre esta afirmación del presidente Petro de que la medicina en Colombia es mala porque solamente los hijos de los ricos la estudian? Vean, Néstor, ahí oyéndote ahora que estabas en el programa, desde el momento en que el señor presidente dijo eso en Medellín, yo dije, no voy a emitir comunicados oficiales, porque ese es un comentario que no merece ni siquiera respondérselo, porque es el desconocimiento total de lo que es un médico en el país. Y empezando por esa información que él da, están cambiando un sistema de salud en el cual el centro de ese sistema de salud somos nosotros los médicos, le guste o no le guste. Aquí el asunto no es que sea rico o que sea pobre. El que estudia medicina es porque le gusta la medicina y el deseo de servir y salvar a la gente. Entonces, eso es de pasión de cada cual. Pero sí es muy lamentable lo que el presidente dice, porque yo quiero decir muchas cosas. Ayer me entrevistaron y dije muchas cosas. ¿Usted es egresado de qué facultad, doctor Quintero? Yo estudié medicina en México, en la Universidad Autónoma de Puebla, de Ciudad de México. Vale. ¿Y tiene usted de casualidad en su condición de presidente de la Asociación de Sociedades Científicas? ¿Cómo? No te escucho. ¿Tiene el dato de cuántos estudiantes en Colombia estudian en universidades públicas de casualidad, doctor Quintero? No, en públicas y en privadas no, pero sí sé que al final de año, después de cada corte anual, salen alrededor de 5.000 a 6.000 médicos a hacer su servicio social obligatorio. Entonces ahí donde el señor presidente, en vez de ponerse a hablar tantas sandeces, tiene que ver conseguir la plaza. Hay 1.050 plazas para el servicio social obligatorio, donde sacamos casi 5.000, 6.000 médicos anuales. O sea que Colombia tiene médicos para lo que quiera, para Colombia profunda, para lo urbano, lo que quiera. Y la gente no se va, y nosotros los especialistas no vamos a las zonas rurales porque no hay las garantías. Uno, no hay las determinantes sociales, ¿ya? Y mientras eso no lo haga el gobierno, esa es una deuda social que tienen todos los gobiernos, hablo de todos. Sí. De aquí para atrás,
que hay y de los congresistas con el pueblo colombiano, de que no hay vía para llegar de acceso, vía para sacar al paciente, no hay nada de agua, no hay luz, no hay los camus son con piso de tierra. ¿Cómo va a atender uno a un paciente dignamente, con el respeto que merece el paciente, en un consultorio donde no hay ni siquiera un lavamanos para lavarse las manos? Eso es imposible. Esto es la única parte del mundo que pasa eso en la salud, es en Colombia. Y es la única parte en el mundo de que un gobierno ataca a los médicos, es Colombia. Porque señor presidente, la salud no se maneja por trino, no se maneja por discursos en tarima. La salud se maneja del día a día de esto. Yo le mandé a usted una razón en una mesa de crisis que tenemos nosotros. Le dije que lo invitaba a sentarnos y lo invito respetuosamente a tener un diálogo con el gobierno, porque esto se va a aumentar más y la gente ya no da más tampoco. Vale. Aceptando para ver sobre la reforma, que esa es una otra falacia que hace tanto el ministro como el presidente y los congresistas estos que hicieron la reforma. Nosotros damos soluciones, no somos un palo en la rueda. No queremos que esto funcione, porque si funciona la salud para todos nosotros. Toditos nosotros nos tenemos que enfermar y nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Sí, de acuerdo, allá terminamos todo. Doctor Quintero, un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. Feliz viernes. Es miércoles. Feliz jueves. Es miércoles. ¿Yo qué dije? Feliz viernes. Yo me emocioné. Yo dije, ay, Dios mío. Ay, papi. Le estoy deseando feliz viernes. Sí. Le deseo feliz viernes, feliz jueves, feliz miércoles. Bueno. 9:47 minutos. La doctora Tatiana Villarreal es médica internista. Se encuentra en Cartagena. Buenos días, doctora Tatiana. Muy buenos días, ¿cómo están? Cordial saludo a todos, ¿cómo amanecen? Doctora Tatiana, ¿usted qué opinión tiene de la radiografía que hace el presidente Petro alrededor del sistema de salud? Es una radiografía inexacta, equivocada, lamentable y estigmatizante hacia quienes nos dedicamos a la profesión médica. El presidente lanza unas afirmaciones en las cuales el personal médico se enfoca como el enemigo, aquella persona distante que sencillamente se rehúsa a ir a los territorios porque su condición social, según la apreciación del presidente, es superior a la de nuestros pacientes. Desconociendo con esto el presidente de que la Facultad de Medicina en realidad es una representación de la sociedad. Cuando usted entra a una facultad de medicina, usted va a encontrar personas de todos los estratos sociales, desde el 1 hasta el más alto. Y lo único que tenemos en común todas las personas en la facultad de medicina es que hemos respondido al llamado de servir a las personas. Tatiana, ¿dónde estudió usted medicina? Yo mi pregrado lo hice en la Universidad del SINU, que es una universidad privada, y mi posgrado en medicina interna lo hice en la Universidad de Cartagena, que es una universidad pública. Sí. ¿Y usted es profesora hoy en día? Yo soy docente de medicina interna en una universidad privada en la ciudad de Cartagena. Y le puedo, pues para estos efectos, para entender, ¿usted cuánto pagaba cuando estudiaba medicina en la Universidad del SINU? 3.625.000 pesos. En una universidad ahí mi primer privada, semestre. En una universidad privada. Sí, señor. ¿No es cierto que todos los estudiantes de medicina terminan tomando tinto en el Parque de la 93 o en el Poblado? Cuando un estudiante de medicina finaliza su formación médica, dudo mucho que la preocupación de las deudas le permita tomarse un café con tranquilidad. Un estudiante de medicina cuando termina con serias deudas y sale a buscar una plaza donde pagar su servicio social obligatorio, porque la audiencia tiene que saber que la medicina es la única profesión liberal en Colombia, que aunque usted la termine con honores, si no paga el año rural, no la puede ejercer, aunque haya sido el mejor estudiante. Y pagar el año social no depende de la elección personal del médico, es responsabilidad del Ministerio de Salud, que depende de cada gobierno la apertura de las plazas, que es a donde los médicos van, no por escogencia, sino por asignación.
Doctora Villarreal, ¿qué consecuencias tienen este tipo de afirmaciones como la que hace el presidente Gustavo Petro, el jefe de la nación, en la moral del gremio médico, de los médicos, de las enfermeras y sobre todo en la confianza de los pacientes? Lastimosamente, el presidente vive cada día la máxima de divide y reinarás. Independientemente de las afirmaciones estigmatizantes que él lance sobre nosotros, nuestra convicción de servicio y nuestra vocación hacia nuestros pacientes no va a cambiar. Nosotros vamos a seguir sirviendo a las personas y vamos a seguir atendiendo a nuestros pacientes. Lo que sí nos preocupa es que, como mencionaba el doctor Agamenón, esto genera una percepción adversa respecto a quienes practicamos la medicina desde el punto de vista de nuestros pacientes. Los médicos, que los pacientes lo sepan, los médicos hemos trabajado cuando nos han debido meses de salario. Los médicos hemos trabajado en condiciones donde nuestra seguridad ha sido puesta en riesgo. Los médicos hemos trabajado y trabajamos hoy en día sin tener los recursos, los insumos y los medicamentos necesarios para brindar atención de calidad, aun cuando esos son decisiones que superan nuestro resorte y son del orden nacional. Y aún así, aquí hemos estado y aquí vamos a seguir estando. Doctora Villarreal, esta mañana también emite un comunicado la Asociación Nacional de Trabajadores de Salud Humana y Asistencia Social, y básicamente va en el mismo sentido de los otros dos pronunciamientos, diciendo el poder de las palabras, diciéndole al presidente Gustavo Petro que modere el lenguaje y que es inapropiado y peligroso. ¿En qué se traduce para ustedes los médicos esta afirmación del presidente sobre las condiciones de los médicos, sobre el servicio que están prestando los médicos? Las personas tienen que saber que el personal médico no se niega adrede a acudir a los territorios, y yo quiero aclarar algo a uno de los participantes de la mesa que decían que los médicos especialistas no queremos ir a los territorios. Yo personalmente visito pacientes en los municipios de Bolívar que no pueden salir de sus casas, y yo soy médico especialista, porque nuestro sistema de salud, como está diseñado, contempla la extramuralidad. Así que eso de que los médicos no van a los territorios es falso. Está contemplado en nuestro sistema. Pero para contestar a tu pregunta, nosotros necesitamos condiciones mínimas para responder a las necesidades de los pacientes. ¿A ti de qué te sirve que un médico te vaya a ir a ver a tu casa? Pero tú necesitas que se te suministre una medicación, pero la medicación no está, no sirve. Si tú necesitas una intervención quirúrgica, pero los insumos para prestarte el servicio no están. Entonces, no es solamente la disponibilidad del personal, también son las condiciones de seguridad. Para nadie es un secreto que la violencia en Colombia se está reagudizando, y aún así el personal médico va. Incluso en las plazas de rural hay algo que se llama zona roja, donde el rural tiene que durar menos por seguridad del personal que vaya. Y aún así el personal médico va y expone su vida, incluso en la presencia de grupos armados ilegales. Y eso el presidente parece desconocerlo. Y no solo lo desconoce, sino que nos estigmatiza tratando de ponernos en contra de nuestros pacientes, lo cual no vamos a permitir. Bueno, de eso se trataba también, que usted estuviese en el espacio para hacer esas aclaraciones que me parecen totalmente justas. Doctora Tatiana Villarreal, en Cartagena, gracias por acompañarnos. Feliz día. Néstor, muchísimas gracias. Saludos a la mesa y a toda la audiencia. A usted, nuestro reconocimiento, nuestro afecto en estos momentos en que ya no se los reconoce ni se les muestra cariño. Muy amable, 9:53. En diálogo con Mañanas Blue, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, relató uno de los momentos más difíciles, que fue la muerte de su hermano durante el conflicto armado. Fue teniente coronel de la FAC, ingresó 2 años después de yo estar en la escuela, y en una misión que despegó desde Barranquilla hacia el 9 Paramillo, se despidió de su hija de 4 años y le dijo: voy a cumplir la misión. Cuando regrese vamos a seguir jugando golosa. Nunca volvió. Mi madre, año y medio después, murió prácticamente de pena moral. Mi padre 2 años después, pero pues hay que seguir con las botas puestas. Él era piloto también. ¿Esto fue hace cuánto? Hace ya 13 años. Era piloto, iba de pasajero, era el oficial de inteligencia, y murieron 13 colombianos allá. ¿También de la Fuerza Aérea? Sí, señor. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
El presidente norteamericano Donald Trump acusó a la cadena CNN y al diario The New York Times de intentar desvirtuar el éxito de los bombardeos sobre las instalaciones nucleares iraníes con la filtración de un informe de inteligencia. El presidente Trump presentó ese ataque como un éxito incontrovertible, pero desde el sábado, cuando dijo que las bombas habían destruido total y completamente las instalaciones nucleares de Irán, ha habido dudas, porque simplemente no hay manera de verificar la magnitud de los daños. This was an unbelievable hit by genius pilots and genius people in the military. Este fue un golpe increíble hecho por pilotos genios y por genios en las fuerzas militares y no se les está dando el crédito porque tenemos escoria, basura, que está en este grupo. No todos ustedes lo son, hay grandes reporteros, pero tienen basura. En Mañanas Blue, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, habló sobre el polémico evento este fin de semana en Medellín, en el que el presidente Gustavo Petro compartió tarima con cabecillas de grupos delincuenciales. Cuando llegué al sitio sentí un poco de indignación, pero también por otro lado veía que hace parte de los procesos que el gobierno nacional ha decidido adelantar. Yo no soy quien negocio eso. Hay que entender que es un marco que desarrolla el gobierno nacional y mi labor como ministro de Defensa es darles un mensaje supremamente muy claro. El Ministerio de Defensa no está para negociar, está para aplicar la ley. Y a estos grupos criminales, a estas bandas de Medellín, a cualquier banda criminal, a cualquier grupo criminal, o se desmovilizan y se someten a la justicia y al marco legal que le ha dado el gobierno nacional a través de todas las gestiones que haya hecho, o van a ser capturados o abatidos si se oponen con resistencia letal. No vamos a tener duda en aplicar todo el peso de la ley. Como Ministerio de Defensa Nacional, a mí me compete hacer cumplir la ley y no vamos a descansar hasta recuperar la seguridad en nuestro territorio. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Objetadas 2 leyes por el presidente de la República, Gustavo Petro, y ahora ambas sancionadas por el presidente. 9:57 a esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Señoras y señores, finaliza el compromiso en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Aquí por ahora se van en tablas tanto Santa Fe como el Medellín. 0-0. Un empate que deja abierta la final de la Liga. Santa Fe con un par de aproximaciones de su goleador Hugo Rodallega y Medellín con 2 clarísimas opciones de gol, con León al cierre del primer tiempo y Berrío con un balón en el palo. El rojo bogotano con casa llena no logró una victoria y ahora debe ir a Medellín a buscar la 10ª estrella. Eso lo tiene claro Luis Perlaza, lateral del Expreso Rojo. Queríamos ganar porque estábamos de local con nuestra gente, pero pienso que la llave está abierta. Este equipo se ha hecho fuerte de visitante. Podemos sacar la ventaja en Medellín, sabiendo que cuando tuvimos en esas situaciones pudimos resolverla y bueno, estamos tranquilos porque la llave está abierta y depende de nosotros. Medellín también considera positivo el empate y su entrenador Alejandro Restrepo se ilusiona con dar la vuelta olímpica este domingo en el Atanasio Girardot. Porque el equipo hoy compitió como lo ha hecho durante todas las finales, fue valiente cuando tuvo que defender en bloque bajo los ataques de Santa Fe, lo hizo bien, así que yo creo que el equipo en ambas fases compitió bien. Salimos de acá con un resultado que deja abierta la serie, que nos permite volver a casa con la ilusión de llevarle un título a la hinchada. Santa Fe y Medellín definirán este domingo el nuevo campeón de Colombia y esa película estará desde las 5 de la tarde aquí en Blue y en todas nuestras plataformas. Unos piensan en la final y otros en armar o repensar el rumbo de sus equipos. Caso concreto, el América de Cali, que anunció al argentino Gabriel Raimondi como su nuevo entrenador. Raimondi fue futbolista, defensa, que jugó 11 años en Italia, en equipos como el Perugia o el Pisa. Como entrenador se destaca su paso como asistente de Diego Alonso en la selección uruguaya en el Mundial de Qatar 2022. Otro que confirmó nuevo técnico fue el Junior de Barranquilla. ¿Cómo eligieron los Char el reemplazo de César Farías? Aquí la respuesta de Fuad Char. No sé si Héctor Fabio dijo el nombre de Alfredo Arias, y claro que Alfredo Arias es un técnico reconocido por todos, casi que no hubo discusión, fue el candidato único y después le hicimos una consulta a la inteligencia artificial que
que nos recomendaba y nos dijo que escogiéramos a Alfredo Arias. Bien, los Char y la IA se pusieron de acuerdo y Alfredo Arias ya está al mando del Yuyu. Hay cosas que se valorizan más incluso que un campeonato. Y esta distinción de estar en este equipo para mí me hace sentir muy orgulloso, al mismo tiempo con una responsabilidad muy grande que solo implica hacer honor a este privilegio. Junior y su nuevo rumbo. Pausa y hablamos del Mundial de Clubes.